Hola, ¿qué tal amigos? Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien, bien, gracias, Juan, bien. Bienvenidos nuevamente al Café de la Consultoría. Bueno, pues como cada semana, pues tenemos preguntas nuevas de nuestros clientes y amigos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que a la gente le preocupa mucho y más por estas situaciones que estamos viviendo de la pandemia, la situación económica que nos está afectando a todos, es acerca de los riesgos. Bueno, ¿cómo ves tú que sea tan importante visualizar los riesgos en una empresa? Wow, pues es que es algo fundamental. No visualizar los riesgos, digamos, como el director o el equipo directivo de lo que está expuesta la empresa, pues es como caminar a ciegas, o sea, en una noche totalmente oscura, sin un cerillo, sin una vela, sin una lámpara, entonces no alcanzamos a visualizar ni los peligros ni el rumbo a donde vamos. Así que sí es muy importante entender los riesgos a que está expuesta la organización. Pudiéramos tener riesgos de índole financiera, podemos tener riesgos de índole comercial, hay riesgos, por ejemplo, por incumplir con algunas normas o algunas leyes, o hay riesgos, por ejemplo, en que la información sea no confiable. Hemos visto en el pasado cómo algunos despachos de contabilidad grandísimos, por falsificar alguna información, causaron muchos problemas a muchos inversionistas. Entonces yo creo que es una, no diría que fuera un arte, pero sí es una habilidad que el director o el líder y el equipo directivo deben desarrollar. Identificar los riesgos y hacer algo al respecto. Muy bien. Y entonces, ¿cuántos tipos de riesgo habría? Bueno, aquí yo me quisiera ir tal vez a la norma ISO 31000, pues para poder enmarcarlo dentro de ese contexto. Entonces, la norma menciona 4 tipos de riesgos. Los riesgos estratégicos, que tienen que ver con las metas del más alto nivel y está asociado a la visión y a la misión del negocio. Entonces, riesgos que pongan en peligro el cumplimiento de esa propuesta de valor que tiene la organización. Un segundo tipo de riesgos son todos los operativos, que tienen que ver con todo lo que son los procesos, con lo que es la eficiencia o la eficacia de todo el conjunto de actividades que se hacen dentro de la organización. Un tercer tipo de riesgos, como ya mencionaba, es lo que tiene que ver con la información. De qué manera la información que se está generando es confiable. Y es confiable tanto para informar a entidades externas como para informar a entidades internas. Y tienen que ver no solamente con la información financiera, sino con información no financiera. Y el cuarto tipo de riesgo son los de cumplimiento, que es el que se asocia a las leyes y a las normas dentro de la cual está inmerso el tipo de negocio. Esos serían los 4 tipos de riesgos que se clasifican según la norma ISO 31000. Ok. Y bueno, entonces, ¿cuántas formas diferentes hay de controlar los riesgos? Eh, bueno, discúlpeme, me voy a seguir refiriendo a la norma ISO 31000 para poderlo acotar a un estándar internacional. Hay 4 formas diferentes de enfrentar los riesgos. No es como querramos, sino en algunas ocasiones es como se puede llevar a la práctica. Entonces, primero vamos a ver la forma de evitar o eliminar que se presente un riesgo. La segunda es reducirlo o al menos mitigarlo lo suficiente. El tercero es transferir o compartir el riesgo. Y el cuarto, que no es un concepto fatalista, pero es aceptar el riesgo. Entonces, cada uno de ellos pues implica diferentes controles o diferente ajuste en políticas y procedimientos. Pero tenemos que estar de acuerdo, digo, equipo directivo, principalmente en cómo se va a manejar un cierto riesgo para que todos tengamos la tranquilidad de que aceptamos la consecuencia correspondiente. Entonces, de acuerdo a esta norma ISO 31000, ¿crees que de acuerdo a esto cualquier empresa debería de llevar esta norma de riesgos? Sí, yo creo que sí. Algo que hay que aclarar sobre esta norma ISO 31000 es una norma no certificable. A diferencia de las ISO 9000 o 14000 o alguna otra, esta norma es como de guía
de referencia para que la empresa aprenda a tener un sistema de gestión. Obviamente sí requiere todo un conjunto de protocolos, como hay que hacer pues algunas políticas, hay que hacer algunos procedimientos, hay que hacer un plan de gestión de riesgos, hay que dedicarle tiempo a que ese plan esté completo, que se clasifiquen en alto impacto, medio impacto o bajo impacto los riesgos y que se defina cuáles serían las acciones específicas para tratar cada riesgo. Entonces sí se requiere un trabajo directivo y administrativo al respecto. Sin embargo, no es una norma que se tenga que certificar. Solamente es de consejos prácticos. Por eso es que me refiero a ella, para que quien nos esté escuchando, pues tenga la confianza de poder ir a consultarla y saber que va a ser como un libro de texto, como un consultor que le está dando consejos de lo que funciona en todo el mundo. Entonces sí, esa sería aplicativa pues para todo el tipo de empresas, para todo tamaño de empresas. Obviamente cada una tiene pues una mayor complejidad o una mayor cantidad de riesgos. Muy bien. Bueno, y entonces yo entendería también que el visualizar estos riesgos, pues no tan solo serían riesgos empresariales, también podrían ser riesgos familiares, riesgos personales. Se puede también llevar a cabo para las personas o profesionistas que quieren iniciar un nuevo negocio. Sí, bueno, obviamente está enmarcado dentro del mundo empresarial. Así que si tenemos que hablar, por ejemplo, de una empresa familiar, pues sí, hay riesgos de que haya pleitos entre los hermanos o entre padres e hijos o problemas de herencias. Inclusive todo ese tipo de situaciones tienen que practicarlas y negociarlas y tiene que aterrizarse en documentos legales. Llámese en un testamento, llámese en una cesión de derechos, en una participación accionaria. Tiene que aterrizar en este tipo de cosas, pero siempre y cuando ya se hayan platicado. En el caso, por ejemplo, la salud de los directivos, pues uno puede decir, pues es que cada uno tiene el derecho de cuidarse o no cuidarse, o de ir al doctor o no ir al doctor, pero si está asociado a una responsabilidad dentro de la organización, pues también ahí hay que marcar algunas pautas al respecto sobre check-ups o aspectos de seguros de gastos médicos mayores o del seguro, ay, ¿cómo se llama este seguro? De hombre clave, por ejemplo, ¿sí? Cómo proteger a la empresa en caso de que alguno de los accionistas mayoritarios pues tuviera algún deceso. Entonces, sí hablamos de que tiene que ver con gente, pero está asociado a la empresa. Obviamente, si tú haces lo propio a nivel familiar, en tu casa, pues también ahí puedes hacer un pequeño sistema de gestión de riesgos. Y si mencionas tú los nuevos empresarios o nuevos emprendedores, pues por supuesto. Lo que pasa que a veces románticamente se enfocan más al negocio y dejan de lado toda esa perspectiva de cuáles serían las consecuencias de alguna mala decisión. Pero sí, tendría esa aplicación empresarial y a la gente que está relacionada con dicha empresa. Muy bien. Bueno, pues estas fueron las dudas de esta semana de nuestros clientes. No sé si tú tengas algo más que comentar. Pues es muy interesante el tema de los riesgos, ¿eh? Aunque también aparentemente se oye muy complicado el tema y a veces la gente como que prefiere hacer lo que las avestruces, ¿no? Mejor agacha la cabeza antes de mirar las cosas como son. Pero yo les diría a todos nuestros amigos que nos están escuchando que pudieran poner un poquito de atención a este tema. Es un elemento tan importante como el de hacer una parte de planeación estratégica, o es tan importante como el definir un organigrama, o es tan importante como definir un presupuesto, o es tan importante como hacer una junta mensual de seguimiento de resultados. Así es que hay cosas que son básicas para que la empresa pueda ser exitosa. Entonces, el no tener esta visualización de riesgos es como andar por un camino minado. De repente ya pisamos la bomba y nos va a perjudicar. Así que yo les diría, aunque se oiga muy complicado el tema y aunque yo les estoy diciendo de una norma de gestión, no se queden con esa idea tan complicada, sino son cuestiones prácticas. Más vale prevenir que lamentar. Ok, pues sí, tienes mucha razón. Pues gracias por tus respuestas y bueno, amigos, les invitamos a seguir haciéndonos llegar sus dudas o preguntas sobre cualquier tema de consultoría. También los invitamos a suscribirse a nuestro canal y también de activar la campana. Muchas gracias, Martín, y nos despedimos hasta la siguiente semana al Café de la Consultoría.
Hasta luego, gracias.